Bueno, buenas tardes. Gracias, Horacio. Quiero agradecer la invitación de Somos Pymes, felicitar a todo el equipo y especialmente a Cristian Dátola, porque no es la primera vez que estoy en esta reunión, pero hoy estoy muy impresionado por la dimensión y el dinamismo de esta oportunidad. Sé muy bien lo que cuesta organizar este tipo de encuentros, así que estoy muy satisfecho de estar acá en esta reunión y espero, en la medida de mis posibilidades, aportar a que ustedes se lleven un granito de arena más de todo lo que se llevan a lo largo de la reunión. Yo voy a tratar de sintetizar un planteo, algunas hipótesis respecto de lo que está pasando en la Argentina a nivel político, que nos permitan no saber qué va a ocurrir, porque eso felizmente no sabemos cómo es el futuro, sería muy aburrido todo si supiéramos cómo es el futuro, pero sí podemos saber qué vectores, qué tendencias hay que observar para imaginar cómo se van a ir configurando los escenarios que tenemos por delante. Para eso voy a hacer un esfuerzo que siempre en el periodismo es difícil de hacer, de no entrar en los detalles del día, retirar un poquito el zoom y mirar tendencias de más largo plazo. Lo primero que quiero poner en consideración de ustedes, observar, es lo obvio. Y lo obvio es que la Argentina viene, una vez más, de una gran crisis de representación. Un gran desencuentro entre el electorado, la ciudadanía, la gente y la dirigencia, especialmente la dirigencia política. Esa crisis de representación no es la primera que tenemos. Tuvimos una muy importante en el 2001. Hemos tenido mucha crisis de representación desde 1930. Muchas de ellas se resolvían con golpes de Estado. Finalmente nos curamos de esa enfermedad, felizmente. Pero la sensación cíclica de que la sociedad no aguanta más a la política se repite. Y genera cambios en la política. Es imposible entender el fenómeno Milei sin este telón de fondo. Milei es una expresión de este problema, es una forma que una parte de la sociedad argentina encontró para intentar resolver este problema y a su vez es, por su propia acción, un agente de este cambio. No solamente es una consecuencia, sino que a su vez, al mismo tiempo se convierte en causa de una gran transformación que estamos viendo en la escena política. Acá se ha producido un cambio. A mi juicio es el cambio más importante, posiblemente con el que menos conectamos, que es un cambio emocional. Si uno mira las encuestas que realizaban los que se dedican a analizar cómo se forman las ideas de la gente respecto de la política a partir de la segunda mitad de 2020, pongo esa fecha que me parece importante, porque estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de la cuarentena, empieza a registrarse en muy buena parte de la sociedad argentina, más del 75%, en la sensación de ahogo, de pérdida de futuro, de desasosiego. La gente que era consultada en reuniones de focus group, al poco tiempo de hablar se ponía a llorar, porque no le encontraba la vuelta a su vida en relación con lo público, en relación con la vida pública. Lloraba el que salía con su hijo a dar una vuelta, el chico le pedía ir al cine y no lo podía llevar al cine porque si lo llevaba al cine se les desbarataba el presupuesto de toda la semana. O lloraba la señora que le tuvo que decir a su hija que la sacaba de tal universidad y la mandaba a una universidad
que no tiene un arancel tan caro teniendo que cambiar de amigos, de carrera, de colegio, de hábitat. O la abuela que no sabía cuándo iba a volver a ver a sus nietos porque sus hijos habían decidido salir del país. Ese era el panorama. 75 a 78% de los consultados decían que ese año en que estaban hablando era peor que el año anterior y que el que viene muy probablemente iba a ser peor que este. Es decir, una nube negra de pesimismo. Hoy cuando vemos las encuestas, eso cambió. No es que estamos en el mar de la dicha, pero hay aproximadamente entre 45 y 50% de gente que dice: yo confío en que esto va a salir adelante. Confío en que el año que viene va a ser mejor que este. No es una mayoría arrasadora, pero cambió notoriamente el clima anterior. Ese clima anterior había producido una transformación política, anterior a Milei. Anterior a Milei. Si yo voy a las elecciones del 2019, las primarias, 2019, cuando ganó Alberto Fernández, Cambiemos, así se llamaba entonces, y el Frente de Todos, sumados, habían obtenido el 90% de los votos. Primarias 2019. Si voy a las primarias del 2021, no estoy hablando del triunfo de Milei en el 23, 2 años antes, el Unión por la Patria, ya no se llama Frente de Todos, y Juntos por el Cambio, ya no se llama Cambiemos, alguien decidió cambiar de marca, por alguna razón será, sumaron el 50% de los votos. Quiere decir que en apenas 2 años esas dos organizaciones perdieron 40% del mercado. Y eso fue hacia alguna forma de radicalización, que puede ser el voto a opciones más extremas o no votar, o votar en blanco. Es decir, muchísima gente que le quita el cuerpo al sistema y que desconfía del sistema. Desconfía de las prestaciones del sistema. No me puede sorprender que en este clima haya ganado alguien hablando de la casta. Diciéndole a esa gente: mirá, acá hay una casta corrupta que te chupa la sangre y que es la culpable de cómo estás vos. Más allá de la simplificación que tenga ese mensaje, y en toda simplificación, como sabemos, hay un engaño, eso es extraordinariamente interpelante para esa sociedad que estaba en esa circunstancia. Hoy ese clima cambió. Esto es determinante. Esto no lo vemos, pero a mi juicio es lo más importante de la escena. Porque empieza a haber en un sector de la gente, que como dije no es mayoritario, pero es significativo respecto del estado de ánimo anterior, una palabra que Julio María Sanguinetti, el expresidente uruguayo, que es muy lúcido, llama a esta palabra la institución invisible. La institución sin la cual ninguna otra institución funciona. Confianza. Es imposible reconstruir una economía sin confianza. Cuando Isabel la Católica decidió darle plata a Colón, lo hizo por una razón: confiaba. Compró el mensaje de que la tierra era redonda y que él, navegando en sentido contrario a lo que navegaban habitualmente los navegantes, iba a llegar a las Indias. Sin confianza no hay salida. Entonces, muy importante este punto. En la superficie de la política, este cambio de fondo produjo una despolarización, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué quiere decir despolarización? Que durante muchísimo tiempo, probablemente desde la crisis anterior, pongamos 2003, si yo tuviera que elegir bien una fecha, diría 2008, el conflicto con el campo, la organización de la vida pública argentina y de la política estuvo basada en un enfrentamiento entre dos sectores: los kirchneristas y los antikirchneristas.
que los podríamos llamar antiperonistas, los que votaban Cambiemos. Los kirchneristas creyeron que todos sus dramas, todos los dramas del país, eran culpa de los otros. Y estos otros, los antikirchneristas, creían que todos los dramas del país eran culpa de los kirchneristas. Esto cambió. ¿Por qué cambió? Yo creo que es por la duración de la crisis. La crisis económica, el estancamiento, la falta de salida económica ligada a la inflación duró tanto que un número creciente de personas empezó a pensar, ¿pero será verdad esto? Porque yo cambié a los de Cristina por Macri, a los de Macri por los de Cristina, y los problemas siguieron. ¿No serán todos? Este es el mensaje de Milei. Y ahí aparece un cambio de gran dimensión. Pasa algo extrañísimo que pasa en las sociedades una vez cada 1000 años, que es que un 30% de la sociedad argentina, ahora sí estoy en las elecciones de 2023, las primarias, 30% que para lo que estoy diciendo ahora, lo que voy a decir ahora es una tonelada, por repudio a lo conocido decidió caminar hacia lo desconocido. Es muy raro que un grupo tan grande de gente decida caminar hacia lo desconocido. Yo pongo siempre un ejemplo macabro, exagerado, tristísimo. Es ese hombrecito, pobrecito, que se tira desde las Torres Gemelas. ¿Qué pensó ese señor al tirarse al vacío? ¿Estaba loco? No estaba loco. Lo que estaba viviendo adentro de las Torres Gemelas era tan horrible que entendió que era mejor tirarse al vacío. Por ahí hay zafo, acá seguro no zafo. Voy hacia lo desconocido. Esta es la fuerza que le dio el triunfo a Milei. A Milei se lo votó cuando mucha gente no sabía quién era. Se lo votó cuando no tenía equipo, cuando su programa era indescifrable, la dolarización, etcétera, finalmente no ocurrió. No tenía Congreso, no tenía diputados, no tenía senadores, no tenía intendentes, no tenía gobernadores, no tenía líderes sociales, no tenía anclaje sindical, nada. Era él, 4 perros y la hermana. La gente dijo, prefiero esto a todo lo otro. No se lo votó a pesar de eso. Se lo votó por eso. Se lo votó porque no tenía partido, porque no tenía equipo, porque no sabía hacer política. El debate entre Milei y Massa lo gana Milei porque era un señor de la calle frente a un político profesional. Y la gente dice, este soy yo, no soy Massa. Ese triunfo abrió una gigantesca incógnita, que es una incógnita que se mantuvo desde la victoria de Milei hasta, yo diría, mediados del año pasado. Esa incógnita es, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia el caos? ¿Esto se disuelve? Entramos en lo que llamaban los mapas antiguos, los mapas medievales. Tenía una inscripción en el borde, en los bordes, que se decía terra incógnita en latín. Acá no pisó nadie nunca. Tierra desconocida. Habíamos entrado en terra incógnita, en un lugar que nadie había pisado. Entonces la pregunta era, ¿vamos hacia el caos? ¿Esto se va a estabilizar en algún punto? ¿O esto se disuelve? Y hacia mediados del año pasado, esa incógnita se resolvió. Apareció un centro de gravedad, que se llama Milei. Se constituyó un líder. Hay un orden alrededor de esa persona y de un grupo de personas que lo rodea. ¿Por qué? Voy a tratar de ser rápido en esto. Me podría detener bastante. Creo que hay 4 razones que constituyen o que explican el liderazgo de Milei. La primera y más importante, vio el tema. Esto es crucial en un líder.
en un líder de cualquier naturaleza, también en un líder empresarial, en un líder social, saber cuál es el tema del momento en que le toca operar. ¿Cuál es la cuestión dominante? ¿Cuál es el nervio de lo que se está viviendo? Y él lo vio. Él dijo, el problema es la inflación. La inflación está deteriorando los ingresos y es mucho más perversa en un país que tiene 50% de informalidad. No es la inflación de Alfonsín. Donde la sociedad argentina era una sociedad salarial, donde todo el mundo tenía un salario que se lo defendía el sindicato. En un país donde no hay tanto asalariado y hay mucha gente con ingresos informales, que depende de la caridad del que le paga, o de la sensatez del que le paga, la inflación es mucho más agresiva, porque no tengo una paritaria para defender mi salario. Esto es importantísimo para entender el fenómeno Milei, porque quiere decir que si combato la inflación y triunfo en ese combate, no solo estoy estabilizando la economía en términos generales, la macroeconomía, sino que estoy realizando el mejor de los planes sociales posibles. Porque la inflación al que más daña es al más pobre, al informal. Si nosotros sabemos que en la Argentina, nosotros hacemos las cosas como sabemos hacerlas, en general mal, hay una reforma laboral que ya se hizo, que no es flexibilización, es mandar a la informalidad a la mitad de la clase trabajadora. 9 millones de informales, 6 millones de formales, ya está hecha. La peor reforma laboral. La peor reforma laboral. En ese mundo la inflación tiene un significado muy distinto que en el mundo anterior. En esta nueva Argentina donde hay tanta pobreza y tanta informalidad. Primer tema. Por eso el tipo apuesta todo a la inflación. Apuesta todo a bajar la inflación. Cree que esa es la razón de lo que va a ser su triunfo electoral en octubre, que creo que se va a dar. Pero mira que estás bajando la inflación de manera muy salvaje. Estás tocando palancas que son peligrosísimas. Estás, como todos los gobiernos, dicho sea de paso, bajando la inflación atrasando el tipo de cambio. Estás poniendo un dólar tan barato que va a ser muy agresivo para la producción. Va a quedar un tendal. No me importa, eso lo veré después de la elección. De acá a la elección no tengo otra. Es mi única carta. Pero ¿por qué no compras reservas? Porque si hay un ruido en el mundo y vos no tenés reservas, tampoco puedo comprar reservas. Si compro reservas, compro dólares, aumenta el precio del dólar y se va a ir la inflación. Lo único que quiero es que no haya inflación. Esa va a ser mi carta para pedir el voto. Esto es el corazón de lo de Milei. Hay una segunda razón que explica su liderazgo, y es un enorme poder de comunicación, de él y después de su equipo. Son dos formas de comunicación distintas. Yo creo que Milei tiene un poder de comunicación extraordinario que no tiene que ver con las cosas que dice, sino con cómo las dice. Y pongo un ejemplo de la campaña electoral última. Larreta nos decía, yo sé que todos ustedes están muy afligidos y yo tengo un plan para que ustedes dejen de estar afligidos. Y voy a juntar el 70% de los políticos para respaldar ese plan. Patricia Bullrich decía, yo sé que ustedes la están pasando mal, no solo tengo un plan, voy a armar un ministerio para los que la pasan mal. Los voy a poner en tratamiento en un ministerio. Milei no. Milei estaba sacado. La gente dice, este sí me entiende. Este ve lo que yo veo, si está igual que yo. No sé si hay tanta gente que entiende la deflación, el problema monetario, los teoremas de Gary Becker, de los que habla Milei. Es como los que iban a misa en latín, no entendían de qué hablaba el cura, se hablaba en latín, pero se emocionaban igual. Algo conectaba. Eso se traslada después técnicamente a las redes sociales. Y es el primer gobierno, el primer equipo de gobierno que maneja las redes sociales y que vive en las redes sociales. Con la tecnología que implica eso. Me puede no gustar, por ejemplo, a mí no me gusta. Es una tecnología que se aplica en muchos lugares de Occidente, en Italia, el Brexit, Trump, Bolsonaro, que es
voy a las redes sociales, estimulo el odio, estimulo la bronca, estimulo el resentimiento. Toda la semana tiene que haber uno nuevo al que odiar. Y eso genera consenso, genera adhesión. Ya la gente no se moviliza a favor de algo, se moviliza contra algo. Esto está muy estudiado. Es más, se escribió un libro en 2014, se llama Los Ingenieros del Caos, donde se describe todo esto con extraordinaria claridad. Es una tecnología. Eso le da al gobierno un extraordinario poder de comunicación. Mejor, ahora, claro, la comunicación no me sirve de nada si no tengo que comunicar. Tiene un mensaje, es lo de la inflación. Tercera razón por la cual yo creo que se constituyó el liderazgo de Milei es que el resto de la clase política quedó grogui. Digamos, el resto de la clase política, los políticos profesionales, Macri, Massa, Cristina, Máximo Kirchner, Kicillof, Schiaretti, el que me traigan ustedes, están como estábamos todos cuando llegó el COVID. Doctor, lavo la naranja con lavandina, la pelo, ¿la tengo que volver a lavar o me la puedo comer sin lavar? Si le paso alcohol a la mesada en un lapso superior a 5 minutos, ¿me muero? ¿O con 10 minutos alcanza? No sabíamos qué había pasado. Era una presencia absolutamente misteriosa. Mejor no opino. Esa es la clase política frente a Milei. Por eso tiene un margen de error extraordinario, porque no sabemos muy bien de qué están hablando. ¿Se dieron cuenta? Kicillof se peleó con Cristina. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Pasó algo? Porque hasta donde veo piensan lo mismo. Cuarta razón, técnica, más cifrada, pero importantísima. Nunca en mi experiencia personal, en mi biografía consciente, vi un gobierno con el respaldo que tiene este gobierno de los Estados Unidos. Ni Menem. ¿Y eso por qué es importante? Porque faltan dólares. ¿De quién es el dólar? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, es tan elemental como esto. Piensen ustedes que en medio de la tormenta internacional financiera que armó Trump con las tarifas, con los aranceles, en medio de un tembladeral internacional que se derrumbaban las bolsas, los bonos, nadie sabía si íbamos a una recesión o a más inflación, nadie sabe qué va a pasar, el secretario del Tesoro se preguntó, ¿dónde tengo que estar yo el lunes? En Buenos Aires, físicamente. ¿Por qué? Porque Milei levanta el cepo. ¿Cómo? Sí. Se tomó un avión y vino a estar acá. Medio loco todo, ¿no? Existiendo el Zoom. Había salido una sola vez de Estados Unidos para ir a Ucrania. La segunda vez que salió fue para venir a Buenos Aires. Y estar al lado viendo el salto mortal, por si se caía. Se ríen, pero es así. Es lo que pasó. Entonces, ¿el mercado qué dice? El mercado dice, este tipo, Milei, tiene un margen de error que otros no tenían. Porque el mismo Bessent, el mismo secretario del Tesoro, dijo, si a la Argentina le pasa algo, nosotros ponemos los dólares, no el fondo. Bueno, esto constituyen las razones por las cuales a mediados del año pasado, yo lo relaciono bastante con la aprobación de la ley Bases, pero también con la baja de la inflación y con el control del tipo de cambio, estas tres cosas que son importantes, se constituyó un liderazgo que es el liderazgo de Milei. Ahora nos queda una incógnita que es la incógnita que viene, que es la incógnita que se va a despejar después de las elecciones, que es la incógnita que puedo ir pensando y despejando según cómo se armen las listas y las alianzas, que es, ¿hay un líder? ¿Hay un oficialismo? No, todavía no. ¿Dónde empieza y dónde termina el oficialismo? Monzó y Pichetto, ¿dónde están? ¿En qué vereda están? ¿Están con Milei o en contra de Milei? ¿Macri? El otro día se aprobó una ley, la jubilatoria, que afecta extraordinariamente el equilibrio fiscal, que es la clave de este programa,
Y Macri puso 9 abstenciones. Si Milei tuviera que vetar, necesita 87 diputados para que el Congreso no insista con 2/3. Si hay 9 abstenciones de Macri, no tiene los 87 diputados. Entonces, ¿dónde está Macri? Los radicales de Loredo, según la ley, están en un lado o en otro. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si a partir de estas elecciones y del armado de las listas va a haber o no un oficialismo. ¿Qué quiere decir un oficialismo? Un líder, un poder ejecutivo con capacidad operativa en el Congreso. ¿Para qué? Para lograr las reformas sin las cuales este programa no caminaría. Lo que ha hecho Milei hasta ahora es lo que hizo Macri a lo largo de su gobierno. Normaliza los precios. Sé relativamente cuál es el precio del dólar, sé cuáles son los precios de la economía porque se detuvo la inflación o se está deteniendo. Ahora, si yo soy inversor, conozco los precios. Pero probablemente con estos precios a lo mejor no invierto. ¿Por qué? Porque los costos son muy altos. Entonces, para que esto funcione tengo que bajar los costos. Y tengo que bajar 3 costos. El costo previsional, que está en el corazón del problema fiscal, el costo tributario, los impuestos, y el costo laboral. Y para eso necesito el Congreso. Y eso lo tengo que armar negociando las listas. Y esto se va a tramitar en medio de un momento político, voy terminando, sumamente interesante, pero incierto. Hay 2 distritos centrales, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. En ambos se adelantaron las elecciones a las legislaturas locales, elecciones rarísimas. Nunca nos interesó cómo se elegía. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe? ¿Alguien que me pueda nombrar un legislador de la Provincia de Buenos Aires? El único nombre que conocemos de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires se llama Chocolate. Todo lo demás es desconocido. Y en la legislatura porteña lo mismo. Ahora, adelantaron la elección de la legislatura porteña y se produjo una disputa crucial por quién controla, quién representa, quién lidera el voto del centro a la derecha. Es La Libertad Avanza contra el macrismo, contra los Macri. Y esto plantea toda una incógnita en la provincia de Buenos Aires. ¿Van a ir juntos o van a ir separados? Macri todavía no decidió. Está esperando a ver qué le trae Ritondo de las negociaciones con el gobierno. Pero todavía no decidió. Hay quienes le dicen, no te mezcles, separate, mantenete aparte, aunque pierdas. ¿Por qué? Porque vamos a una recesión que va a generar malestar social y vos vas a ser el que lo va a captar. Esa es una lectura. La otra es no tenés otra que sumarte. ¿Por qué? Porque Milei ya tiene tus votantes, ya se los llevó. Este es un drama de Macri. Cuanto más macrista sos, más te gusta Milei. No es al revés. La barra del Newman, solo que lo dice Mauricio, fuerza, ¿no? Con Javier, que hizo y lo insulta más todavía, que hizo lo que vos no pudiste. Y el tipo se amarga. Entonces está en un drama de supervivencia. Del otro lado, tenemos otro fenómeno de primera magnitud. Este fenómeno que estoy hablando antes es quién va a representar el no peronismo. Una crisis dentro del peronismo. Primero porque Cristina está presa. Al estar presa frente a sus seguidores, mejora, que la ven como víctima. No creen que sea inocente. Nadie cree, ni ella cree que es inocente. Pero creen que no es la única culpable y que hay otros que zafan. Y es verdad. Si yo le pongo la misma dosis de periodismo que le puse a Santa Cruz a cualquier provincia argentina, no hay gobernador que no termine preso. O la obra pública se manipula solo en Santa Cruz.
Entonces, esto genera una mística alrededor de Cristina. Pero presa, ¿cuánto dura esa mística? Por eso es tan importante si la pueden ir a visitar, si puede salir al balcón, si puede usar las redes. Porque lo que se están preguntando es cuánto dura este liderazgo. Porque donde la encierro, cierro las persianas y no la dejo comunicarse, ¿cuánto dura? 2 meses. Vamos a preguntar, che, ¿qué es de la vida de Cristina? Y a esto se agrega que se le levanta no Randazzo, no Schiaretti, no Gerardo Zamora, Kicillof. Desde su corazón aparece una crisis. Y aparece esa crisis en el corazón del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos acá 2 incógnitas por venir, que son 2 incógnitas cruciales para saber cómo va a funcionar el gobierno de Milei. La primera, va a haber un oficialismo determinante en la relación de Milei con Macri, con los radicales, con todo lo que no sea peronismo. Porque en la mejor elección él va a sacar 40% de los votos y va a tener 80 diputados, como mucho. Va a seguir necesitando una alianza. La segunda pregunta es cuál es el destino del kirchnerismo y cómo le ven en la provincia de Buenos Aires. Porque una cosa es la inversión y la economía, si yo creo que el kirchnerismo está terminado, y otra cosa es la inversión y la economía si yo creo que pueden volver en el 2023. Perdón, en el 2027. Gracias por la paciencia.